Amigos, muy buenos días, son las 9:03, es viernes y el cuerpo lo saben, dicen por ahí. Cuéntenos qué va a hacer en este día viernes, por supuesto después de finalizar la jornada laboral, qué tiene previsto para el fin de semana, se va a guardar este fin de semana en vista de que el siguiente tenemos un feriado largo. Bueno, queremos saber qué va a hacer, a dónde va, cuáles son sus lugares favoritos de fin de semana en la provincia de Pichincha o en el país entero. Vamos a empezar, vamos a conversar en un ratito sobre los siniestros de tránsito también que se han registrado acá en la capital durante esta mañana. Es tenaz realmente pues ver que a pesar de las advertencias, las campañas de prevención, todos los esfuerzos que se hacen, continúan presentándose estos siniestros viales que son considerados como siniestros, no son accidentes, no son fortuitos, tienen que ver con la impericia, con la mano del hombre, con que se distraen, hay causas que están probadas, que están entre las principales, el uso del teléfono, por ejemplo, entre otras, ¿no? Se distrae un segundo y puede ser trágico para usted, para su familia, para otras familias. Así es que mucho cuidado, mucha precaución, por favor, en estos días, además fríos, parece que la gente pues va, no sé, en otra sintonía, no está conectada con lo que está haciendo, está diciendo achachá y nada más y no se conecta con esa conducción responsable también que debería convocarnos a todos y a todas para pacificar las vías. Bueno, primero yo quería empezar con una pastillita feminista. Creo que voy a empezar a compartirles las cosas que veo también, que me encuentro en las redes sociales, porque me parecen interesantes incluir muchas voces, saber de qué se está hablando, cómo se está hablando en términos y en clave feminista también. Y Paula Bora, Argentina, habla sobre las mujeres que nos sostienen y que esto tiene mucho que ver con un esfuerzo que debe ser recompensado y reconocido como se merecen, ¿no? Las propias y las ajenas. Habla de las tareas del cuidado. El feminismo pasa inevitablemente por dignificar los cuidados, otorgarles el prestigio que se merecen y jamás aprovecharnos de la precariedad de otras mujeres que han ido acumulando desigualdad a lo largo de su vida. Evita, por favor, pongamos a Paula Bora precisamente con ese mensaje que nos despierta a pensar en esta clave feminista, ¿no? En esta clave de solidaridad, de acompañamiento, de conocernos, de pensarnos como mujeres también que merecemos dignidad, ¿no? Así es que el respetar a las mujeres que hacen cuidados, esto es muy importante. Así está Evita, para que la busques, para que ubiques la entrevista. Respetar mujeres que hacen cuidados. Ahí está en la carpetita de hoy, 21 de febrero de 2025. Estas ideas creo que es necesario apropiarnos y tomarlas muy en cuenta, ¿no? Internalizarlas, que en nuestra vida diaria, cotidiana, podamos pensar en las otras mujeres también, como mujeres que responden a sus necesidades, pero también a las nuestras, y que juntas en colectividad pues podemos hacer cosas más graves, más importantes. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos con ustedes y con más. Vamos a escuchar a Paula Bora precisamente con este mensaje, ¿no? Las mujeres que nos sostienen tienen que ver con ese esfuerzo recompensado y reconocido, el que se merecen. Ser feminista es nunca aprovecharse de una mujer precaria. No le rates el precio de hora a una mujer que tú contratas en tu casa. Asegúrala y que cotice. Bueno, es que... Y págale dignamente. Porque no podemos ir de feministas y después ratearle precio de hora a una mujer que por precariedad viene a hacer lo que tendríamos que estar haciendo todos, racionalizando un sistema económico que pusiera el cuidado del centro. Bueno, yo he conseguido que venga por 9 euros la hora. Y digo, pero vamos a ver, tú luego vas al notario... Sin contrato. Y le pagas 200 euros por una firma. Y esta señora, tú le dejas a tus hijos vivos por la mañana y te los devuelve vivos por la tarde. Comidos, cenados, merendados, atendidos, queridos. O sea, estas señoras, digo señoras porque una vez más es un trabajo súper feminizado, no hay dinero para pagarles.
Como una dosis o píldora diaria, pues esto es lo que vamos a empezar a compartir también con ustedes. Decía, es argentina, no mentira, es españolísima la tía. 9:19 y bueno, decía, vamos a revisar también lo que ha pasado. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre el cierre de algunas vías en la capital por accidentes siniestros de tránsito. Por favor, cambiemos la palabra, no son accidentes, son siniestros de tránsito que dejan una persona fallecida, 2 heridas hasta el momento. Un choque de un vehículo provocó la caída de un poste en la avenida Eloy Alfaro y Los Perales, en el norte de Quito, sector Los Laureles. El siniestro se reportó cerca de las 5 de la mañana de este 21 de febrero de 2025 y dejó una persona herida. La caída del poste afectó la circulación de los vehículos por los 3 carriles de la avenida Eloy Alfaro en sentido sur-norte, por lo que se recomendó el uso de rutas alternas, avenida de los Granados Ciclista, avenida de las Palmeras, avenida 6 de diciembre, Simón Bolívar, el Inca y avenida Río Coca. Bueno, esto fue temprano, entendemos que ya pues a esta hora la situación es diferente, sin embargo, pues la complicación que se tuvo muy temprano es algo que debería convocarnos y llamarnos la atención, ¿no? Y sobre todo llamarnos a la reflexión. Otro siniestro se reportó en el sector de Tumbaco, al nororiente de Quito. Los carriles derecho y central en sentido Quito Aeropuerto de la Ruta Viva fueron cerrados. La MT dio a conocer que esto causó cierres adicionales de la Ruta Viva y Simón Bolívar y Ruta Viva Escalón del Umbisí. Según la entidad, 5 vehículos estuvieron involucrados, 3 livianos, un tráiler y un camión. Hubo material avícola derramado en la vía y de manera preliminar también pues se conoce que una persona falleció, una persona resultó herida y 3 personas más en condiciones estables. La MT hizo un llamado a conducir con precaución y tomar rutas alternas, ¿no? La Simón Bolívar, la Panamericana Norte, la Interoceánica, E35 Ruta Coya. Es un siniestro de tránsito. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un siniestro vial? Estamos hablando de la pérdida de una persona que ha fallecido, hay personas heridas que no sabemos la gravedad de las heridas que tengan, el tratamiento que van a requerir, cómo se altera la vida de estas personas, todos los daños materiales sin duda que también son importantes, y bueno, luego podemos decir el tiempo de las personas que han quedado también atrapadas y demás, que termina siendo secundario tras la pérdida de la vida de una persona, ¿no? De el sufrimiento de una familia, quizá un hijo que va a crecer sin su padre, sin su madre, no sabemos, y pues esto debería llamarnos mucho a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen dándose tantos siniestros viales en nuestra capital, en nuestro país? Son más de 2,000 personas las que fallecen in situ, en el sitio, cada año en siniestros viales, y este es un subregistro, porque hay personas que luego llegan a un hospital y fallecen en la tarde, al día siguiente, días después, producto de estos siniestros, ¿no? Las consecuencias son devastadoras. En nuestro país también hay que decir que los siniestros viales son una de las principales causas de muerte de los jóvenes, de las jóvenes, así es que no podemos seguir tolerando esto, debemos cambiar de actitud también frente a las vías, frente a la conducción de los vehículos. 9:22 y también en otras noticias, las fuertes lluvias han dañado ya 21.56 kilómetros de vías, dejando comunidades incomunicadas y afectando el transporte en varias provincias. Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pues los derrumbes, socavones y desbordamientos de ríos han bloqueado vías en Guayaquil, en Guayas, en Manabí, en Bolívar y Los Ríos, lo que dificulta el acceso a zonas urbanas y rurales. En algunas regiones, pues las rutas alternas también han sido afectadas, agravando la crisis de movilidad. En Guayas, el desbordamiento del río Los Amarillos dejó calles y avenidas inundadas en Alfredo Vaquerizo Moreno en Juján, mientras que en Bolívar, la vía San Miguel Balsapamba 491 quedó bloqueada por un represamiento en la quebrada Chaupillacu. En Manabí, el deslizamiento en la ciudad de La Fátima dejó una carretera cerrada y en Colón el desbordamiento de la quebrada Maconta afectó varios accesos. En Los Ríos, el río Catarama dañó vías rurales en Babahoyo, dificultando el tránsito de vehículos. El gobierno, pues a través del Comité de Operaciones de Emergencia
COE Nacional ha declarado sesión permanente y ha activado sus mesas técnicas y grupos de trabajo para coordinar acciones frente a la emergencia provocada por la temporada lluviosa. Hasta el momento pues se ha activado 2 COEs provinciales, 17 COEs cantonales y 6 COE parroquiales para gestionar la emergencia y restaurar la infraestructura vial. Sin embargo, la persistencia de lluvias aumenta el riesgo de nuevos derrumbes y hundimientos. Las autoridades recomiendan precaución a los conductores y también han destinado maquinaria para despejar escombros y restablecer la circulación de las zonas más afectadas. Pero todo esto se vuelve aún más difícil, más complejo, cuando el gobierno no le transfiere los recursos a las prefecturas, a los gobiernos seccionales. Desde el mes de noviembre no se han entregado los recursos por la ley, los que nos corresponden a los gobiernos provinciales. De estos 536 millones de la deuda total del gobierno a las prefecturas, 160 millones son del modelo de equidad territorial, denunció el día de ayer la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Además, ante la emergencia por la temporada de lluvias, la prefecta hizo un llamado al gobierno central para que de manera inmediata se entregue el modelo de equidad territorial que se adeuda a las 23 prefecturas del país. Escuchemos a la prefecta Paola Pavón precisamente sobre este tema. En este momento, la deuda para los gobiernos provinciales asciende a 536 millones. Este es uno de los peores momentos y hoy estamos con una deuda grande, pero lo más difícil que estamos enfrentando es que desde el mes de noviembre no se entregan los recursos a los gobiernos provinciales que por ley nos tocan. De estos 536 millones de la deuda total del gobierno hacia las prefecturas, 160 millones son del modelo de equidad territorial. Es decir, no nos han pagado a 4 provincias el mes de noviembre. A todas las provincias les deben diciembre, enero y estamos ya a 20 de febrero. La situación es crítica en medio de una emergencia en todo el país. Yo hago desde este espacio un llamado cordial pero firme. Los gobiernos provinciales necesitamos los recursos y exigimos que de manera inmediata se entregue el modelo de equidad territorial que se adeuda, que en este momento son 160 millones de dólares a las 23 prefecturas del país. Con firmeza, sin duda, porque es indispensable, porque las consecuencias de la temporada de lluvias pueden ser más graves aún si los gobiernos seccionales no intervienen, no tienen los recursos para prevenir, para hacer pues más seguro, para tener una respuesta inmediata, ¿no?, frente a estas emergencias que se presentan. La prefecta ha enfatizado en este reclamo tras el reciente comunicado del Ejecutivo que exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a garantizar servicios básicos y tomar acciones preventivas. O sea, hay que decirle al gobierno que eso no se puede hacer sin los recursos que ustedes están obligados a destinar, porque son recursos que están en la ley. Las prefecturas advirtieron que sin recursos es imposible cumplir con las responsabilidades que tienen en la atención de emergencia, rehabilitación de vías, asistencia a comunidades afectadas y sobre todo prevención. La temporada de lluvias ha generado inundaciones, deslaves, como lo hemos visto, afectaciones en varias provincias, dejando a miles de familias en situación de riesgo. Hablábamos más de 7,000 afectados y también pues ya tenemos al menos 9 personas que han fallecido, las cuales por supuesto lamentamos muchísimo y les enviamos toda nuestra solidaridad a sus familias en todo el territorio nacional. Un tema complejo que hay que darle seguimiento, que no se puede dejar invisibilizado por nada, no es necesario abordarlo con total responsabilidad, porque cuando el gobierno emite comunicados y dice apunten con el dedo a las prefecturas y se olvida de que son ellos los que no están pagando, los que no están dando los recursos desde el gobierno central, pues ese lavado de manos y ese trasladar y lanzar la pelotita para que le culpen a otro cuando algo pase es realmente muy cínico, es bastante cruel con la realidad del país, nada consecuente con la realidad del país. Una realidad marcada también por la violencia, por hechos duros, fuertes, dolorosos, como el caso Malvinas, ¿no? Ayer se informaba que la Sala de la Corte Provincial del Guayas rechazó el recurso de apelación de prisión preventiva presentado por los 16 militares involucrados en este caso. El juez señaló que los procesados continuarán privados de la libertad en la cárcel de La Tacunga. Esta decisión se tomó la
mañana de este jueves 20 de febrero de 2025. El juez reconoció que toda detención debe seguir los procedimientos y que no hay ningún elemento que permita señalar que la detención de los 4 niños fue en un contexto de flagrancia. Además, mencionó que la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo imparcial de la investigación. Los niños Saúl Arboleda, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Steven Medina, oriundos del barrio Las Malvinas de la ciudad costera de Guayaquil, fueron detenidos en este operativo militar del 8 de diciembre de 2024 y luego los niños fueron trasladados desde el sur de Guayaquil hasta la parroquia de Taura en el cantón Naranjal. Este viaje fue de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Aquí los 4 niños fueron desnudados, torturados, desaparecidos. El 24 de diciembre de 2024, sus cadáveres calcinados fueron encontrados en una zona alejada de esta parroquia. Por este acontecimiento que conmocionó a la sociedad ecuatoriana, la Fiscalía sigue 2 investigaciones. La una por desaparición forzada, por lo que vemos en las imágenes, porque se los llevaron lejos sin ningún procedimiento. Y por otra, también por secuestro con resultado de muerte, ¿no? Así es que son 2 procesos que se están llevando a la par. Del uno hay menos noticias que del otro. De hecho, la reconstrucción de los hechos pues ni siquiera se ha realizado hasta el momento, se ha aplazado. También los padres de los niños han denunciado que pues insisten en que también hay un tema de que pueda influir o pudo influir incluso la campaña electoral, ¿no? Como uno de los motivos por los cuales se suspendió antes de la primera vuelta la reconstrucción de los hechos en este caso, ¿no? Pero no son los únicos casos. En Ecuador, 27 personas desaparecieron de forma forzada desde que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno el 9 de enero de 2024 hasta el día de hoy, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Si bien todas estas desapariciones ocurrieron luego de operativos de la fuerza pública, especialmente de militares, en provincias de la costa, hay otros patrones comunes entre los casos. En el tema de las Malvinas, que involucra a los 4 niños, y en el caso, por ejemplo, de Dave Loor y Juan Santillán, hay 5 elementos comunes que se detallan también en una nota web que usted puede encontrar en radiopichincha.com. El inicio tardío de la investigación, porque en ambos casos los padres, en este caso de los niños y también la madre de Dave Robin Loor, inmediatamente fueron a la fiscalía y pusieron una denuncia por desaparición. En el caso de Dave Robin Loor, pues ni siquiera se les quiso recibir la denuncia, ¿no? Entonces no hubo ninguna investigación inmediata. Los sospechosos negaron haber detenido a las víctimas, ¿no? Recordarán ustedes de esa cadena nacional en la que el ministro Lofredo, desde las Fuerzas Armadas, se niega que los militares hayan estado involucrados en la detención de los 4 niños de las Malvinas, y en el caso de Dave Robin Loor también se niega, si no es hasta que se publica un video en el cual se evidencia y se ve que fueron militares, y además hay un informe que se consigue también en el que se da cuenta de este operativo que existió en este día y de la detención, ¿no? Las víctimas sufren una campaña de desprestigio. Se intenta involucrarlos en actividades delictivas, ¿no? Testigos señalan que fueron desnudados. También es otro patrón que coincide en ambos casos, tanto en el de los niños de las Malvinas como en el caso de Dave Robin Loor. Y finalmente, testigos señalan que fueron torturados antes de ser desaparecidos. En el caso de Dave Loor y Juan Santillán, vale la pena repasar este caso porque el 26 de agosto de 2024, aproximadamente a las 16:30, 4 militares detuvieron a Dave y a Juan en las calles Quito y Jimmy Izquierdo, en la ciudad costera de Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Al ver que los jóvenes eran subidos a la camioneta de la fuerza pública, los vecinos del barrio grabaron videos como previniendo lo que podría ocurrir y llamaron inmediatamente a la madre de Dave para contar lo ocurrido. La madre fue al lugar de la detención de manera inmediata y logró ver a su hijo en la camioneta militar. Sin embargo, el carro arrancó a toda velocidad con los jóvenes a bordo. Diana Roca, tía de Dave, señala que su hermana se subió a una moto para perseguir al carro, pero no logró encontrar la camioneta. Entonces empezó a preguntar a los moradores hasta que llegó al sector de Carlos Carriel, y las personas muy temerosas les dijeron que por ahí habían pasado las camionetas con los
los militares. La madre atravesó matorrales y encontró a un joven desnudo. El chico le dice que esa camioneta se llevaba a mi sobrino, que los habían torturado, golpeado. Mi hermana alcanza a divisar un boxer que era de mi sobrino. Ella lo toma y continúa con la búsqueda, señala Diana Roca. Ella estuvo acá en Quito, Diana, en el evento organizado en memoria de don Pedro Restrepo el pasado 15 de febrero en el Teatro de las Casas de la Cultura, y ahí pudo conversar, pudo dar declaraciones y también intentar de que la prensa se interese por estos casos, ¿no? Porque empiezan a ver cómo se quedan en el olvido y ya cuánto tiempo lleva desaparecido su sobrino junto a Juan, y no hay ninguna respuesta por parte del Estado. Escuchemos a Diana Roca precisamente pues lo que nos menciona acerca de este caso y las características, ¿no? Y lo que habla ella y responsabiliza directamente al gobierno nacional. Pero no entendemos por qué no atacan a las bandas criminales y se llevan a personas inocentes. O sea, en este caso, como repito, mi sobrino no tiene antecedentes penales, no forma parte de ningún grupo de delincuencia organizada, es un joven de casa, todos los días pasaba en la casa, iba a trabajar, y lamentablemente, como menciono, por el tema de cupos en la universidad no pudo ingresar. Entonces, no entendemos como menciono. Bueno, lo que nosotros esperamos es que el gobierno pueda tomar cartas en el asunto, o sea, tal vez este gobierno, el siguiente que venga, pero que se haga responsable de las acciones cometidas por militares, porque los militares no fueron a las calles, sino fue por la declaratoria del decreto del presidente de declarar conflicto interno armado. O sea, pensamos que el gobierno de ley tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando, y a pesar de tener responsabilidad se quiere desmarcar de las atrocidades que militares han cometido. Diana Roca, ¿no? Mientras que Mauricio Villagrán, abogado de la familia, pues también señaló que luego de la desaparición de los dos jóvenes, las Fuerzas Armadas negaron haberlos detenido. Sin embargo, cuando se evidenció que eran militares quienes hicieron la detención, se empezaron a emitir relatos en contra de las víctimas, tratando de involucrarlos en actividades delictivas. En el informe que tenemos de las Fuerzas Armadas que aceptan haberlo detenido, indican que luego Dave Lord aceptó ser miembro de un grupo de delincuencia organizada y que revisaron su teléfono, encontraron fotos y altares de la Santa Muerte, dicen los militares, ¿no? Dave Lord tiene 20 años, no tiene antecedentes penales y laboraba como albañil. Sin embargo, con el relato de los militares, intentaron involucrar al joven con grupos de delincuencia organizada. El abogado Villagrán también señala que en el informe de las Fuerzas Armadas, pese a esta campaña de desprestigio, los uniformados mencionaron que luego de trasladar a los jóvenes a un sitio apartado para interrogarlos, los dejaron libres, pero no encontraron ninguna prueba en contra de ellos. ¿Cómo es que si son supuestamente de una banda, que son miembros de estas bandas del crimen organizado, los dejan libres? O sea, no tiene sentido nada de lo que nos están diciendo. Las narrativas que está manejando el gobierno no tienen sentido. Se pierde totalmente la naturaleza de lo que se dice que están haciendo, ¿no? Del trabajo en contra del crimen organizado. Porque por un lado, primero niegan las detenciones, después dicen, no, pero es que sí eran miembros de bandas del crimen organizado. Y luego, pero es que los dejamos libre porque no habían evidencias suficientes, ¿no? El abogado Villagrán señala también que el caso de Dave Lord y Juan Santillán se empezó a investigar 14 días después de los sucesos. Algo preocupante es que en este tiempo los sospechosos pudieron modificar los hechos o manipular cualquier información. Esto afecta directamente al derecho a la verdad de los familiares, obtener la verdad sobre los hechos, menciona Villagrán, y Diana Roca pues nuevamente insiste en este tema, ¿no? Insiste en mencionar pues que hay una responsabilidad del gobierno, que los militares los interceptaron y que no pueden negar los hechos y deben responder ante la ley. No, la verdad es que no. Nosotros desde el momento en que los militares lo interceptan a Dave y lo suben en la camioneta, desde ese momento pues no hemos tenido ayuda por parte de autoridades, ni municipio del Cantón Ventanas, ni de la comisaria.
hablamos con el gobernador de la provincia de Los Ríos, no nos quiso ayudar. Luego en la fiscalía intentamos poner la denuncia, no nos quisieron aceptar la denuncia porque supuestamente no habían pasado el tiempo para declarar a una persona desaparecida, a pesar de tener las evidencias de los videos donde se ve claramente cómo lo embarcan en la camioneta los militares, y pues no nos querían ayudar. Después la fiscalía pues acepta la denuncia, como a los 15 días más o menos se abre la audiencia para la formulación de iniciar el proceso de habeas corpus que nosotros habíamos pues puesto, y una jueza constitucional de la República aceptó el habeas corpus instructivo. Y a pesar de haber ganado nosotros el habeas corpus, el gobierno, el Ministerio de Defensa está apelando a esta decisión, a pesar de existir un informe militar donde pues hay una base que asegura que ellos fueron los que lo detuvieron y que supuestamente a las 6:30 de la tarde aproximadamente lo dejaron libre, algo que es totalmente mentira, porque si lo hubiesen dejado libre ya él estuviese pues con nosotros. Es mucho el dolor que acompaña a estas familias, ¿no? Que además tienen que hacer lo imposible para conseguir recursos, para seguir recorriendo el país y buscando a sus familiares. Y decimos, son 27 casos de desapariciones forzadas y también de ejecuciones extrajudiciales. Milton Rodríguez no ha podido regresar aún a su trabajo en una finca agrícola de la costa del Ecuador, a la que solía acompañar su hijo Miguel Ángel, de 14 años, desde que este murió acribillado a tiros el 30 de enero en un operativo policial y militar, donde también quedó con serias heridas su otro hijo, Juan José, de 16. El caso, sucedido en el Guasmo, un populoso y humilde barrio en el sur de la ciudad de Guayaquil, se ha sumado a las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, supuestamente causante de la escalada de violencia que afecta al país. En la tarde de ese 30 de enero, cientos de policías y militares llegaron al Guasmo y tras escuchar varias detonaciones, Rodríguez vio cómo su hijo Juan José le suplicaba ayuda, comenzó a gritar: papi, me dieron, papi, me hirieron, ayúdame, me muero, recordó en una entrevista a la agencia F. Lo mandó al hospital y se quedó buscando a Miguel Ángel, que había salido corriendo del parque del barrio donde se encontraba con otros amigos antes de la llegada de los policías y militares. Lo encontraron mal herido en el patio de su casa vecina tras haber recibido al menos 4 disparos. Al hospital llegó bastante débil, rememoró Rodríguez, quien no volvió a ver a su hijo con vida, pues falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas. Yo soy una persona muy fuerte, pero la tristeza embarga todo mi cuerpo y mi corazón, lamentó el padre. Su hijo Juan José aún sigue hospitalizado a la espera de una operación, mientras que otro amigo de ellos, que quedó parapléjico tras los disparos que recibió, está encerrado en la penitenciaria del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa del Ecuador, dice la nota, ¿no? La policía señaló que la intervención tenía el objetivo de afectar operaciones del grupo criminal Los Lagartos, una de las bandas criminales que el gobierno catalogó como terroristas. Agregó que habían detenido a 16 personas por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, y 3 de ellos resultaron heridos luego del enfrentamiento armado. Pero Rodríguez y su familia rechazan esa información. Eran niños muy pobres, pero tampoco eran criminales, como ellos indican, imputándole armas que nunca han tenido. Yo doy fe de que mis niños no son aquellos, señaló el padre, que se llevaba a sus hijos al trabajo precisamente para evitar que sean reclutados por los grupos criminales que acechan la zona. Esto debe parar. Yo pido justicia para mi hijo y para todos los niños que han perdido su vida de esta manera. No sé qué va a hacer el presidente, pero esto debe parar. No pueden seguir matando a los niños así, añadió, exigiendo justicia por su hijo, por sus 2 hijos y también, por supuesto, por el resto de personas que pues están siendo los daños colaterales, supuestamente, de esta lucha que tiene el gobierno, de este Plan Fénix, que hasta el momento se cobra la vida ya de tantos niños. 9:42. Vamos a hacer una cortísima pausa. Ya viene Gaby Cruz y también pronto saludamos con nuestros invitados en este día viernes, porque también vamos a hablar un poquito de arte acá en este espacio de las Guarmis. Bueno, estamos de regreso y listas para saludar aquí con nuestra Guarmi. Se me empezó a trabar todo. Con la Gaby Cruz. ¿Cómo estás, querida Guarmi? Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, ya estamos aquí acompañándolos en este viernes 21 de febrero. Ya
Se nos viene un nuevo fin de semana, mi Sofi. Así es, bueno, eso decía yo, que nos cuenten qué van a hacer el fin de semana, si van a visitar pues alguno de los cantones de Pichincha, en las parroquias, qué van a hacer, qué planes tienen. Por favor, cuéntenos, queremos chismear un poquito por acá. Pero también contarles qué es lo que está pasando en el ámbito de la salud. Nos duele mucho escuchar historias como la que les vamos a contar ahora mismo. Así es, y bueno, tras 3 años de lucha, Andrea consiguió ingresar sus papeles para una cirugía de cadera. Sin embargo, recuerda los maltratos y la desatención por la que tuvo que pasar. Con ella coincide también Marianita, una ex trabajadora, que cuenta que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene una cabeza que los dirija. Pero aquí tenemos más detalles con nuestra compañera Evelyn Caiza. Andrea Suárez tiene 54 años. Es jubilada y sufre de artrosis de cadera. Tras 3 años de lucha, logró ingresar sus papeles para una operación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Aunque actualmente espera que se contacten con ella para la intervención, recuerda las múltiples trabas y maltratos que tuvo que experimentar durante esos años. Empecé a buscar en el seguro el tema del turno para traumatología, dificilísimo. Entonces, finalmente cuando conseguí, llegué 5 minutos tarde porque no podía subir o por alguna cosa no me atendieron. El doctor me dijo que había llegado tarde y que no. Denuncia que antes de ser atendida por el especialista, los medicamentos que le daban para aplacar el dolor de su cadera no eran los adecuados. Que me tome unos medicamentos, niña, que son fuertísimos, son medicamentos para el cáncer, ¿ya? Tramadol. Me dieron tramadol y yo empecé a vomitar como que... ¿Para qué era supuestamente? Para el dolor, porque como son dolores tan fuertes, ¿no? Pero ni siquiera se fijaron si es que yo podía tener alguna reacción y todo. Cuando yo pregunté me dijeron es normal. Andrea también denuncia el caso de su madre, cuya situación, para ella, rebasó todos los límites. En el mes de diciembre, hace 1 año, y pues fue terrible porque yo tuve la oportunidad de estar con ella y mientras ella estaba en UCI, luchando por su vida, la gente estaba celebrando las fiestas de Quito. O sea, estaban tomando, y claro, en el HK. Marianita Narváez trabajó por más de 35 años en el Hospital Carlos Andrade Marín. Fue enfermera y para ella las instituciones hospitalarias están en esqueleto y no cuentan con una cabeza que los conduzca. ¿Por qué no funciona ahora la salud actualmente? Porque se cambió las estructuras de las unidades médicas. Mi segunda casa, que fue por más de 35 años, no era así como es actualmente. No había gerente, solo había un director médico que era un médico de carrera que concursaba. Igual todos los perfiles de puestos era por concurso de méritos y oposición. Hoy las unidades médicas se han vuelto los amigos de los amigos, son puestos de confianza. Ante esto, pone como ejemplo la nueva designación del presidente Daniel Noboa, quien colocó a un abogado como ministro de Salud. Comenta además que la falta de turnos o intervenciones sucede porque no existen los especialistas suficientes y los equipos son obsoletos. Que existían menos quirófanos, existían menos personal, las camas no se han aumentado, siguen siendo el mismo número de camas, pero se han aumentado procedimientos. Marianita reconoce que en la actualidad existe un incremento de pacientes. Sin embargo, asegura que esto se da porque no existe promoción ni prevención de enfermedades. ¿Qué funciona ahora? Curación y rehabilitación. Entonces ya cuando estamos complicados en la salud, ya venimos acá. Porque no, los niveles 1 no hacen el trabajo que deben hacer. ¿Y por qué? Porque en el nivel 1 hay médicos todólogos, o sea, médicos de medicina interna, poco sé de neurocirugía, poco sé de hematología, poco sé de oncología, poco sé de cada especialidad. Entonces, los pacientes no pueden ser valorados correctamente y eso lleva a que un hospital colapse. Lamenta que el personal de salud está desarmado y no pueda, por más que quiera, ganar la batalla a las enfermedades. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, estamos de regreso, son las 9:51, queridos amigos y amigas. Vamos a hablar acerca del arte textil ecuatoriano que vive un momento de proyección internacional y eso nos encanta, y el taller de José Ibarra Estudio pues es uno de aquellos que ha logrado consolidarse también en la élite del diseño contemporáneo, y su reciente colección pues
ha sido también seleccionado por la Casa de Arte Olga Fish, que precisamente confirma este valor artístico y cultural de sus piezas, las cuales han sido elegidas incluso por destacadas artistas latinoamericanas. Ya nos va a contar un poquito más José, y pues vamos a darle la bienvenida. Así es, José Luis Ibarra, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, ya estábamos hablando un poquito de otras cámaras, que nos comentaba que es esmeraldeño, pero ahí tiene también varias raíces ecuatorianas, pero también que es arquitecto, ¿no? Y que realmente se volcó a este mundo de la creación de estas piezas artísticas textiles. Así que, José, coméntanos cómo nació esta idea y, bueno, cómo has logrado tener ya esta trayectoria. Ya, primeramente, buenos días y muchas gracias por tenerme aquí, la oportunidad de darle un poco voz a las personas que están detrás mío, trabajando todos los días con procesos artesanales y artísticos. Bueno, yo tuve la formación como arquitecto, y eso me dio un bagaje e información muy grande sobre formas, texturas, proporciones, que es algo que todos los diseñadores sabemos, ¿no? Como les comentaba, en la pandemia, cuando todos estuvimos encerrados en la casa sin tener muchas oportunidades de salir, empecé a trabajar en hacer bolsos para las compras, para mis amigos, para mi familia, y ahí nació esa oportunidad de poder trabajar con la mano, poder trabajar y elaborar piezas pequeñas, que comparado con la arquitectura, cuando ves esos edificios, a hacer un bolso hay una proporción gigante entre los dos, ¿no? Entonces eso me llenó mucho y me incentivó a empezar a trabajar con eso. Yo tenía pinturas, y un poco el trabajo que hacemos en el estudio es transformar esas pinturas, ese trabajo hecho a mano, en bolsos, en chaquetas, y eso se refleja un poco en la colección que lanzamos el año pasado para las Voces de Latinoamérica. Chaquetas hechas a mano, pintadas con representaciones culturales ecuatorianas, colores, flecos y un montón de cosas que le pusimos ahí. Pero me parece primero interesante el terminar de entender cómo el arte textil pues fue para ti también un proceso de salud mental, entiendo, ¿no? Creo que muchas de nosotras pues también escogimos algo, ¿no? Alguna tarea. Hay personas incluso que se dedicaron también a otros temas como la jardinería, pero que también es, si lo ves como desde el arte, cuidar una flor, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo viste eso y cómo lo relacionas a un proceso de salud mental? Verás, en la pandemia yo me hice vegetariano. Esa es una anécdota con la que empieza un poco la marca. Entonces el respeto un poco a esa línea hizo que yo me aproxime más a materiales que eran naturales, que eran fibras, que no eran animales. Entonces empecé a coleccionar un poco estas telas que eran fibras naturales, y eso me aproximó bastante a que podemos usar esas cosas. O sea, es un poco un respeto a los animales, un poco un respeto a la naturaleza, porque son bolsos, son chaquetas que algún rato se van a desintegrar porque son algodón. Entonces, la aproximación a esa filosofía de ser vegetariano y las telas, el arte, eso hizo que se vaya uniendo todo eso poquito a poco y se consolide en una marca que tiene esa filosofía y esos valores. Y bueno, José, tu arte textil ya fue incluido, ¿no?, en esta Casa de Arte Olga Fish. ¿Qué significó para ti esto? Y también sabemos que ayudaste, ¿no?, para vestir a estas grandes artistas, que aquí lo hablamos, ¿no?, de las Voces de Latinoamérica. Estuvimos aquí, ¿no?, con Margarita Lazo, y también sabemos que estuvo Susana Vaca, Ida Cuevas, María Fernanda Rivera, tantos artistas. ¿Qué significó para ti ser parte de ese proyecto? Wow, eso fue un redescubrir, un revalorar mi cultura, un aproximarme a esas cosas culturales y de identidad que uno normalmente no las concibe así tan cerca. Entonces Sebastián Monsalve me contactó primero porque era cliente mío, ya había comprado algunos bolsos, y él me contactó para lo de las Voces de Latinoamérica, y de paso me presentó a la que está a cargo de Olga Fish. Y en esa reunión surgieron muchas ideas y
y decidí hacerle una propuesta, y en ese tiempo, entre la reunión y la propuesta, empecé a pintar mucho folclore, muchas cholitas, muchos colores, a redescubrir todo eso, y eso me hizo, como les decía, un redescubrir, es apreciar los colores que tenemos aquí en Ecuador, de nuestras mujeres andinas, los ponchos, los chales. ¿Cuáles son los colores que más utilizas? Los colores primarios, que es el amarillo, el azul y rojo. Bueno, al azul lo degradamos un poco, lo hicimos celeste por el cielo, que es un poquito tonos más bajos, y de ahí usamos el rosado y el verde. El verde por la naturaleza, por esmeraldas, el rosado por la niñez, por la inocencia que proyectamos un poco con la marca también. Ahí vemos que hay como una fusión también de tradición y también innovación, ¿no? Porque hemos visto tus diseños. ¿Cómo equilibras pues estos dos aspectos en cada creación? Primero es como plasmar de arte los bolsos y las creaciones, ¿no? Y cuando un artista se va formando, tiene que traer de algún lado algo fuerte, y eso es identidad, eso es cultura. Entonces las cholitas es algo que siempre estuvo ahí. Yo siempre tomaba fotos de los trajes típicos, y eso siempre estuvo ahí. Entonces fue esa fusión entre los colores que usaba, las cholitas que tenían siempre en la cabeza, y cómo ir marcando esas. Y las siluetas ya estaban establecidas, son trazos redondos, curvos. Entonces es eso, es la fusión de todas esas. Y José, ¿cómo has visto tú el mercado textil en nuestro país? Pues sí, lo hemos visto hace varios años, y en ciertas zonas, por ejemplo en la provincia de Imbabura, donde más vemos el consumo de textiles nuestros y también de turistas, ¿no? Pero realmente, ¿cómo está el mercado y cómo tú miras también a los artistas, y principalmente a los artistas textiles, si es que realmente están teniendo este espacio importante en el mercado? Verás, creo que todo el mercado artesanal, todo el mercado de diseño se ve afectado por todas estas grandes corporaciones que producen en masa. Y eso es algo que como experiencia a uno, como para empezar, lo golpea mucho, porque comparan un bolso tuyo hecho a mano que demora una semana en producirse con algo que cuesta 99 centavos en una plataforma. Entonces eso es muy fuerte, y yo creo que los diseñadores, los que estamos creciendo, tenemos esa batalla por delante. Estamos empezando, porque como diseño contemporáneo ecuatoriano habemos varias marcas que estamos trayendo eso, tratando de salir adelante. Nos cuesta mucho, más la economía un poco que nos ha afectado, los problemas que tuvimos el año pasado. Entonces tenemos todo eso en nuestros hombros, pero creo que el amor a la cultura, a la identidad, de proponer algo contemporáneo en base a toda esta información que tenemos, como las culturas de Imbabura y esto de Otavalo que mencionabas. Entonces es un revalorizar eso, reinterpretar, hacerlo moderno, darle muchos colores para que la gente joven también aprecie eso. ¿Y tú con quiénes trabajas? Tú hablabas de tu equipo. ¿Quiénes son tu equipo? Bueno, algo que me incentivó mucho a empezar y a creerme como empresa fue, al inicio yo estaba buscando personas que me ayuden a la producción de los bolsos, y la mayoría de las personas que llegaban eran mujeres de la tercera edad que no tenían trabajo, que no habían tenido trabajo muchos años y que no iban a conseguir porque las empresas ya no las quieren o ya no las necesitan en cierto punto, porque son personas mayores. Entonces eso me llenó de mucha energía, de mucho valor para poder continuar y de tener esa proyección de crecer, es apoyarlas a ellas. Ellas están detrás mío con toda esa experiencia, con todo ese un poco dolor que les deja la sociedad por rechazarlas un poco. Entonces eso me motiva también mucho. Son ellas las que están detrás mío, las que me ayudan a construir todas las piezas. Qué maravilloso, José. Claro, y tu taller es 100% ecuatoriano, con mano de obra ecuatoriana, producto ecuatoriano y hermoso, sin duda. Y bueno, ¿qué se viene? ¿Cuáles son tus próximos proyectos, tus proyecciones también? No sé si tienes por ahí pensado exposiciones y demás, y lo de tu taller también, para que quienes
nos escuchan y estén interesadas e interesados también en adquirir tus productos, puedan hacerlo. Lo que se viene, lo más próximo tenemos una nueva colección que elaborar para las voces de Latinoamérica, cantan a Cuenca. Entonces van a ser muchas piezas con mucho folclore, mucho trabajo a mano, mucha identidad, y ahorita empezó un proceso de investigación para reinterpretar un poco esas piezas que ya no vemos, pero revalorizarlas con más color, con algo más contemporáneo. Eso es lo que se viene para abril. De ahí estamos abriéndonos a más tiendas, estamos abriéndonos con una tienda que va a estar en Miami, entonces esperamos poder estar ahí con Olga Fisch. Actualmente estamos por todo el mundo porque los clientes son normalmente turistas, entonces extranjeros. Ya las piecitas andan por todo el mundo. Qué bueno, qué lindo. Y ya la arquitectura ya... Ahí quedó. La arquitectura es algo que lleva mucho tiempo, mucho más tiempo. Entonces yo creo que después de la pandemia cambiamos un poco el chip y es vivir el ahora, es vivir más cosas que nos den frutos más rápido, cosas que quizá nos más llenen. bienestar también. Sí, sobre todo eso, porque es diferente trabajar en la oficina encerrado 8 horas a estar con las artesanas, riéndonos, creando, equivocándonos y eso. Qué lindo, me encanta ese proceso de producción también. Bueno, hazle una invitación para que te conozcan, dónde estás en las redes sociales, cómo te encontramos, cuéntanos un poquito más para que podamos encontrar tus coordenadas. Nuestro taller está en San Blas, en el inicio del centro histórico, en la Vicente, León y Oriente, ahí tenemos un pequeño taller. De ahí estamos en Instagram como José Ibarra Estudio, tenemos página web para que adquieran los productos, es joseibarrastudio.com, tenemos catálogos en WhatsApp, pero toda esa información la encuentran en Instagram normalmente. Qué maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, José, por acompañarnos esta mañana y compartir también tu arte con nosotras y con toda la audiencia también. José Luis Ibarra, artista textil ecuatoriano que viene de varios rincones de nuestro país y que sin duda nosotros vamos a apreciar mucho su arte. Es una bandera gastronómica, más o menos. Muchas gracias, José, qué lindo tenerte acá, y pues también a Sebas, que está también escondidito, calladito, y le cuesta, debo decir. 10:04, amigos, un abrazo, ya volvemos enseguida, tenemos más. Vamos a ir con nuestra compañera Evelyn Caiza a un plantón de pacientes con enfermedades renales que pues nuevamente están exigiendo que se pague a las clínicas dializadoras. Esto lastimosamente no termina, es un cuento de no acabar y es muy doloroso, pero tenemos que contarlo. Volvemos enseguida. 10 de la mañana con 8 minutos, Gaby, estamos de regreso. Así es, y ya nos conectamos con nuestra compañera Evelyn Caiza, como les habíamos mencionado, en diferentes puntos del país, pues pacientes renales realizan plantones y porque piden al gobierno que hagan este aporte, estos pagos de la deuda que mantienen con las dializadoras para que ellos puedan acceder a sus tratamientos y puedan tener tranquilidad también y recuperar un poco la paz que durante estos meses, ya casi años, pues han estado exigiendo los pagos a las dializadoras. Pero ahí tenemos ya a nuestra compañera Evelyn Caiza. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenos días. Cuéntanos, pacientes, de qué lugares del país se encuentran hoy en Quito, dónde están exactamente y cuál es el mensaje que tienen para el gobierno en esta mañana. Bienvenida. ¿Cómo están, compañeras? Buenos días, amigos de Radio Pichincha. Efectivamente, es lamentable el panorama que se registra en la Plaza Grande a esta hora, en donde los pacientes con enfermedades renales continúan llegando. A esta hora se encuentran específicamente de la dializadora renal Coca, sin embargo, se prevé que a lo largo de la mañana continúen llegando de todo el país. Ellos aseguran que exigen al gobierno nacional que primero deje de mentir, ya que aseguran que todos estos comunicados que el gobierno emite diciendo que cancela a las dializadoras, pues son falsos. Vamos a escuchar precisamente los testimonios de los pacientes quienes piden dignidad, que piden una vida digna también para vivirla, ¿no? A pesar de su enfermedad. Mi señor, muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos su nombre y específicamente ustedes de dónde vienen y qué le piden al gobierno. Gracias, señorita, buenos días. Mi nombre es Efraín Velasco. Nosotros somos
afectados de la unidad de clínica de diálisis renal Coca, del Coca, ¿cómo se le conoce al Coca, no? De Francisco de Orellana. El Ministerio de Salud Pública nos adeuda a la fecha $1.300.000 y por su parte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos debe $1.100.000, que estamos hablando de $2.300.000. Entonces, es falso que se haya depositado. Estos valores han sido ya auditados, porque muchas veces el gobierno o los voceros dicen que está por auditarse, y eso también es falso, están auditados. Incluso tenemos los CUR, los números de CUR, para que efectivamente se haga el pago, pero hasta la fecha, y eso va en desmedro y afectando la vida de los pacientes que reciben la atención. Los directivos en Renal Coca han tenido que financiarse, han tenido que llegar a acuerdos con los proveedores para que nos sigan proveyendo de los insumos necesarios y no detener la atención a los pacientes, pero llega un punto que ya no podemos más. Entonces, por eso es que hemos venido desde la unidad hasta Quito para que el señor presidente Daniel Noboa pues se sensibilice. Yo no sé si a él están dando otros mensajes falsos de que se está cubriendo, que se está pagando. Estamos aquí para decirle eso, señor presidente, es falso. Tenemos a los pacientes y los pacientes pues lamentablemente van a tener que morir si es que no se les da la atención debida, señorita. Así es, bueno, duras declaraciones, ¿no? Nos solidarizamos con ustedes aquí exigiendo justicia en los exteriores del Palacio de Carondelet, pero también están a lo largo del país. ¿Cuáles son las principales afectaciones que ustedes sufren? ¿No cuentan con tratamientos, no cuentan con medicinas? ¿Qué está pasando por esta falta de pago? Ya, al no tener los recursos para poder atender a los pacientes, pues como le decía, los proveedores ya no nos quieren dar los insumos, ya no nos quieren dar los sueros. Entonces, no podemos atenderle al paciente, ¿sí? No hemos querido cerrar. Como le digo, hemos estado tratando de hacer acuerdos, pero también los trabajadores ya no pueden vivir con faltas de pago. O sea, también son padres de familia. Son trabajadores, como le digo, que para eso hacen una actividad, pero sin embargo no hay recursos, no nos dan los recursos, tenemos que pagar servicios básicos. Es incluso algo inaudito que, por ejemplo, el IES, que eso sí quiero denunciar, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pide que estemos al día con los pagos, como por ejemplo son las planillas al IES. Pero ¿cómo podemos estar al día si no recibimos dinero? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos usar tarjetas de crédito para pagar al IES, para que de esa manera nos paguen una factura de las muchas que hay. Entonces, por favor, o sea, ¿por qué no se cruza en todo caso? Si no tenemos dinero, si el IES no nos paga, si el Ministerio de Salud no nos paga, ¿cómo podemos nosotros cumplir las obligaciones con ellos mismos? Y como le vuelvo a repetir, señorita, el problema es los pacientes. Aquí hay pacientes que están recibiendo diálisis y es doloroso decirles, señores, pues hasta aquí vamos a llegar, porque ya no podemos más, estamos desesperados. Muchísimas gracias por su testimonio. Vamos a conversar con los pacientes también que se han dado cita esta mañana. ¿Cómo está, mi señora? Muy buenos días. Cuéntenos, mi señor, ¿cómo está? ¿Cuál es la exigencia al presidente de la República? Nosotros le exigimos al señor presidente de la República que se conduela de los señores enfermos que realizamos los diálisis para poder sobrevivir. Porque nosotros, si no nos hacemos esto, damos un paso a la muerte. Y todos tenemos derecho a la vida. Como dice la Constitución, tenemos derecho a la vida y a la salud. Que por favor le pongo las manos, que pague los dializadores. Sí es, mi señor, ¿cómo está? Usted también se está viendo afectado. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin sus diálisis, sin sus tratamientos? Yo ya estoy 2 años. El tratamiento es bastante bueno.
sino que no debe olvidarnos a todos los extremos de ellos. Ok, usted, mi señor, también, ¿cuál es el mensaje al presidente? Buenos días, señorita. Y el mensaje para el presidente es que por Dios que paguen a las clínicas y a las que nos hacemos la diálisis. Le pedimos de favor, señor presidente, que nos comprenda a nosotros que estamos por medio de eso, vivimos para hacernos la diálisis. No esperemos que después ya tengamos que fallecer sin hacernos. Muchas gracias, señorita. Señor, muchísimas gracias a usted. Mi señora, finalmente usted también se encuentra en el plantón, se encuentra exigiendo justicia esta mañana aquí al presidente Noboa. Sí, buenos días. Soy paciente renal. Hago un llamado de todo corazón, hago un llamado al señor presidente que toque su corazón, Dios, para que él sea escuchándonos nuestro clamor. Ya no tenemos medicamento en las clínicas, ya no nos están dializando normalmente. La anterior semana no nos dializaron normalmente. Por favor, hacemos un llamado, ya que todos necesitamos, porque esto es vida. Si una diálisis no nos dializamos, poco a poco nos vamos desgastando hasta llegar hasta la muerte. Muchísimas gracias. Bueno, son los testimonios que logramos recoger a esta hora en la Plaza Grande, donde se grita diálisis es vida, queremos vivir, y resulta inaceptable que precisamente ayer fue el día de la justicia social, pero acá no se registra justicia social ni atención por parte de las autoridades. Sin embargo, los pacientes continuarán en Quito, en Guayaquil y en diferentes puntos del país en este plantón pacífico para exigir al presidente que cancele lo que debe a las dializadoras para que ellos puedan continuar con sus tratamientos. Evelyn, muchísimas gracias. Bueno, así vemos cómo está el área de la salud en nuestro país, y esto es inhumano, ¿no? Personas adultas mayores que deben recibir diálisis, que deben concentrarse en sus tratamientos, exigiendo de esta forma al Estado que responda, que pague a las empresas que hacen diálisis. No podemos normalizarlo. Lo mismo que no podemos normalizar que personas pasen años en espera por una prótesis de cadera, como ocurre en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La nota que veíamos más adelante, sabemos que no se están dando estos procedimientos y la gente pasa años con dolor. Ustedes saben que pues pasar con dolor no está bien, no es tener vida, y pues no es justo para quienes están a la espera de que funcione las cosas, porque tal vez si es que hicieran algo, no sé, estratégico, actuaran realmente con respeto a la ciudadanía para que puedan ejercer sus derechos a plenitud, pues no tendríamos esas historias, no tendríamos que contar todo lo que está ocurriendo. Así es muy doloroso todo lo que estamos viviendo en el ámbito salud y en varios también, y es lo que mencionaba Sofi, estas personas sufren de dolores todos los días y ni siquiera deben tener medicamento tampoco para eso, ya que no tienen sus tratamientos. Cada día su salud se va deteriorando y ya estamos hablando de miles de muertes debido a falta de tratamientos de diálisis, en este caso, que realmente es como un tratamiento, decir, es del día a día, pero nosotros ni siquiera tenemos para ese tratamiento para los cientos o miles de personas que lo necesitan. Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Antes de finalizar nuestro programa el día de hoy, queríamos mencionar dos noticias que tienen que ver también con violencias que están en todo el mundo y que se muestran de una manera brutal. Por ejemplo, pues vamos a revisar el caso de un cirujano francés que será juzgado por un presunto abuso de 299 pacientes, niños y niñas menores de edad. Así es, Joel Escournaquec, de 74 años, acusado de abusar sexualmente de 299 niños entre 1989 y 2014, esto en la región de Bretaña, en Francia, y la mayoría de las presuntas víctimas eran sus antiguos pacientes. El ex cirujano ya está en la cárcel después de que un tribunal en 2020 lo declarara culpable de abusar de 4 niños, incluidas 2 de sus sobrinas. En un juicio separado de 4 meses que comienza el 24 de febrero, enfrenta acusaciones de que también agredió y violó a 299 pacientes, la mayoría mientras estaban bajo anestesia, estaban sedados en una docena de hospitales en 1989 y 2014, entre esos años. Y en total de estas 299 víctimas, 256 eran menores de 15 años. La más joven tenía 1 año.
y la mayor 70. Bueno, este médico nunca fue investigado durante su carrera, a pesar de una sentencia en 2005 por poseer imágenes sexualmente abusivas de niños, y los investigadores solo descubrieron presuntos delitos después de que se jubiló en 2017, cuando una niña de 6 años lo acusó de violación y la policía encontró innumerables relatos de abusos de sus diarios. Las víctimas y los defensores de los derechos de los niños dicen que el caso pone en relieve las fallas sistémicas que permitieron a este hombre, al Skornanek, cometer repetidamente delitos sexuales. ¿Cuánta gente sabía que era un pedófilo y le permitían ejercer la medicina en contacto con niños?, declaró a AFP una de las víctimas, que pidió también el anonimato. Ellos lo sabían y no hicieron nada, agregó. Y bueno, este médico ejercía en la ciudad occidental de Loriette en 2004, cuando el FBI alertó a las autoridades francesas de que él estaba entre cientos de personas en Francia que habían estado consultando imágenes de abusos sexuales a niños en Internet. Y al año siguiente, en el 2005, un tribunal de la localidad de Vannes le impuso una pena de 4 meses de cárcel en suspenso. Los investigadores solo descubrieron los presuntos delitos del cirujano después, como lo habíamos dicho, de su jubilación, cuando esta pequeña niña de apenas 6 años lo había acusado, y ya encontraron estos cientos de relatos en sus diarios. Pero para entonces el médico ya se había trasladado a trabajar a otra ciudad en la misma región. El hospital estaba teniendo dificultades para contratar nuevo personal y su sala de maternidad y su departamento de cirugía estaban amenazados de cierre, dijo el actual alcalde de la ciudad. La llegada del nuevo cirujano debe haber sido un alivio, sentenció, ¿no? Él no informó a los directivos sobre su condena, pero un colega suyo, el psiquiatra Thierry Bonbalot, se enteró por otro colega y hizo que pareciera que no era nada. Esta complicidad, este espíritu de cuerpo también pone en riesgo las vidas de las infancias y en general pues tapa esta cultura de violación, ¿no?, que lastimosamente está presente en todo el mundo. Y este psicólogo dijo que era un alcohólico, que se sentía solo, cuya esposa ya no lo quería y que no había presentado ninguna prueba de condena, ¿no? Y también añadió, pero muy pronto otras cosas empezaron a llamar mi atención, y en primer lugar este médico defendió a un radiólogo del hospital que había sido acusado de violar a mujeres pacientes. Esto también lo dijo este psicólogo, y el hombre, Mohamed Frehat, sería posteriormente condenado, ¿no?, a 18 años de cárcel por violar y agredir a 32 mujeres, incluidas 8 menores de edad. Es terrible porque estamos viendo cómo se repiten estos patrones. Lo vimos en el caso de Giselle Pelicot, cómo fue brutalmente agredida, y pues estaba ahí su esposo, quien ejercía agresor, estas violencias, quien era su agresor, quien hacía que le agredan otras personas. Y este caso es aún más espeluznante porque están involucrados niños, niñas, adolescentes y también personas adultas mayores. Tantas víctimas, 299 víctimas. ¿Cómo alguien pudo haber hecho esto en total impunidad durante tanto tiempo? Realmente es increíble, es muy difícil de creer, ¿no?, que esto esté pasando en el mundo, en estos países que se dicen del primer mundo, pero que también protegen a violadores, que también fomentan esta cultura de violación cuando no actúan de forma radical, también cuando dejan pasar y normalizan estas conductas, como que, por ejemplo, posean pornografía infantil. Eso ya de por sí es un delito, ha sido un delito desde hace mucho tiempo atrás. Y pues hoy en día vemos que lastimosamente pues no ha parado este tipo de prácticas, ¿no?, estos delitos en contra que laceran totalmente la vida de niños, niñas y adolescentes. Pero le daremos seguimiento también a este caso. Pues entiendo que la presión mediática también hará que se tomen las decisiones desde digamos, la legalidad, desde lo que dice la ley, ojalá, ¿no? Así es, pero bueno, y lo más aterrador en estos casos es que es el cuerpo médico quien comete estos atroces delitos, y que uno sin saber, no me puedo imaginar madres, padres que dejan a sus niños, niñas para una cirugía, y no se imaginan lo que puede pasar porque están confiando en estos médicos, en estos cirujanos, en todo el cuerpo médico. Y es lamentable, es horroroso pensar que estas cosas sigan sucediendo en el mundo.
Nos vamos a despedir, amigos, son las 10:24, siempre les dejamos un abrazo con todo el cariño del mundo para ustedes, que tengan un muy buen fin de semana, nosotros ya les contaremos el lunes qué hicimos, espero que ustedes también nos cuenten, nos encanta saber qué es lo que hacen, cómo aprovechan el tiempo libre, cómo se comparte también en comunidad. Hasta el lunes, feliz fin de semana, ya le veo aquí al Quique. Sí, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Quique Show, y con las Warmis hasta el lunes.